Hola, mi nombre es Jennifer Guadalupe y este es mi primer video de nuestro curso de base de datos. El día de hoy nos vamos a aprender conceptos básicos que tenemos todos saber para poder crear nuestra propia base de datos. Así que vamos a comenzar primero para hablar sobre la base de datos y necesitamos saber qué es un dato. Bueno, un dato es son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado, es decir, son palabras o números que se utilizan para construir información y que por sí solos no nos van a decir absolutamente nada. Por su parte, una base de datos es una colección de datos relacionados. Si nosotros analizamos estas dos definiciones, sabemos que un dato por su parte es algo que por sí solo no tiene significado, pero ya una base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas, de tal forma que tenga un sentido estos datos y que puedan ser consultados estos datos y puedan ser obviamente actualizados a través de, a través de un programa del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahora lo que nos compete es entender que es una base de datos, es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido ahora. Nosotros tenemos que saber que hay componentes de una base de datos y uno de ellos es el campo. Bueno, un campo es el área de almacenamiento, la cual nos brinda la base de datos para almacenar datos de un tipo específico. Esto es algo muy importante. Nos debe de quedar muy claro que un campo es el área de almacenamiento que vamos a almacenar en los datos, pero estos datos deben de ser de un mismo tipo. Es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que entender que en este campo voy a tener que almacenar datos de tipo entero. No voy a poder meter datos de tipo carácter, datos de tipo flotante, etcétera. Deben de ser del mismo tipo de entero. Otro elemento es el registro. Un registro es un elemento de datos iguales o de diferente tipo de estos datos están relacionados, es decir, que un registro puede ser los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante de un registro es que es una colección de datos relacionadas. Ahorita les voy a poner un ejemplo más adelante, pero donde va a ser determinado. Por su parte tenemos a tabla. Una tabla es una colección de registros relacionados si siguiendo una estructura homogénea, es decir, primero yo tengo mi campo que forzosamente debe de ser un solo tipo, después yo tengo un registro que son datos, una colección de datos relacionados que forzosamente tiene que ser del mismo tipo de dato, y por otra parte tengo mi tabla que mi tabla es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. ¿Por qué desempeña un gran papel en la ingeniería en sistemas computacionales? Bueno, en esta carrera lo que hace es de que la base de datos es fundamental, ya que tiene una organización, la gestión y la manipulación de datos. Y algunas de las formas en las que la base de datos pueden ser beneficiosas incluye almacenamiento eficiente de datos. Permite guardar grandes cantidades de información de manera estructurada, facilitando el acceso y la recuperación de datos relevantes para el desarrollo del sistema. La integridad y consistencia de datos ayuda a mantener la coherencia y la precisión de la información almacenada, evitando duplicidades y asegurando que los datos sean confiables, ya que uno de los puntos importantes, hablando de confiabilidad, es la seguridad de datos, ya que facilita la implementación de mecanismos de seguridad para proteger la información sensible, controlando el acceso y garantizando la confidencialidad de datos. Y uno de últimos es que es el desarrollo de aplicaciones, ya que las bases de datos son esenciales en el desarrollo de aplicaciones, proporcionando un backend robusto para almacenar y gestionar los datos de manera eficiente. Y bueno, en resumen, lo que queremos entender es de que tiene una compresión y habilidades en el manejo de base de datos. Son cruciales para la ingeniería en sistemas, ya que permite trabajar de manera eficiente en la información, garantizando la funcionalidad, la compresión, la integridad y la seguridad. Eso ya no.